Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Forum Talks. Quien les habla, Nicolás Bahamón. Recuerden que nuestro podcast tiene 4 pilares. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de finanzas y economía, vamos a hablar de el liderazgo y todo lo que tiene que ver con lo humano en la organización, en el mundo corporativo, y por último vamos a hablar del marketing y el mundo comercial. Hoy le toca el turno a el marketing y el mundo comercial, porque vamos a hablar de, la marca personal. ¿Listo? Antes de comenzar, les quiero recordar que es muy importante para nosotros que esta apuesta que tenemos entre la universidad y su anfitrión, Nicolás Bahamón, es que este podcast llegue muy lejos. Recuerda que lo que queremos es que tengas la experiencia de vivir lo que es a través de un podcast la universidad. Y es una de las cosas que pues obviamente nos mueven, nos motivan a nosotros para construir esto, pero en la medida en la que tú lo puedas apreciar, que lo puedas compartir, que de verdad entiendas el valor que representa esto para nosotros. Y pues bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente desde ese pilar de lo que tiene que ver con el mundo comercial, con el mundo del marketing y más con este mundo de la conexión con el tema de la marca personal. ¿Listo? Y el episodio de hoy se titula precisamente ¿Dónde comienza tu marca personal? Y esta pregunta surge de la inquietud de muchos estudiantes que en la clase de innovación, agilismo y coworking que yo suelo dictar en la universidad, en uno de los diplomados de Forum, pues me buscan los estudiantes con el afán de comenzar a construir su marca personal. ¿Por qué hacemos esto? Porque resulta que precisamente en este módulo como innovación se propone que los estudiantes entren más en esta onda, en este mundo de qué es lo que nos está pidiendo hoy en día el mundo corporativo con todo esto de la conexión. Pues para la muestra un botón. No sé si ustedes están familiarizados con el tema de el video de LinkedIn de 1 minuto, que es algo que se ha popularizado muchísimo, por lo menos en el último año, en donde en la búsqueda de trabajo no solamente te están pidiendo tu CV, tu hoja de vida, sino que también pues están pidiéndote entre otras cosas, un video de 1 minuto en donde pues te van a medir las competencias, la proyección, tu marca personal. Y pues bueno, esto es algo que ha venido moviendo el tema del reclutamiento, el tema de la selección del personal, y también es algo que incomoda, ¿no? Como a las personas que no están familiarizadas con esto de aparecer frente a la pantalla. Entonces, una de las cosas que hemos podido diseñar dentro de esta clase es la posibilidad de adelantarnos ante esta nueva tendencia de reclutamiento y de selección de personal, en donde lo que quieren es como tenerte más cerca, y como que casi que todos tenemos que volvernos youtubers pero es algo que al final los estudiantes aprecian mucho de esta experiencia, como que se empiezan a dar cuenta de, oiga, sí, este es el futuro, esto es lo que hay que hacer, esta es una nueva modalidad de el elevator speech. Esta es una nueva, un nuevo modelo como más exponencial, más industrializado, más viralizado que el modelo de el Shark Tank, en donde sí tienes que prepararte en una presentación para mostrarte a ti. Bueno, y lo que hacemos en clase precisamente es aprender de unos pequeños tips de forma muy útiles, muy prácticos, para que los estudiantes puedan construir estos videos muy corporativos, muy profesionales, que les permiten precisamente proyectar quiénes ellos son, que es al final la marca personal, pero pues obviamente una parte de la marca personal. Entonces tenemos que hablar en esta clase de manera somera, de manera como superficial, como de forma, de qué es la marca personal,
Y pues en la medida en la que vamos profundizando en este tema, siempre sale la pregunta más común que me hacen en estos casos los estudiantes es: profe, ¿cómo comienzo mi marca personal? Bueno, pues todos empiezan precisamente con esta idea alucinada que no es muy verdadera, no es muy pegada a la realidad, que la marca personal está muy como de la mano de lo que tiene, de las plataformas de las redes sociales. Y no es así. Entonces, cuando me hacen esa pregunta: profe, ¿cómo comienzo mi marca personal? Yo siempre contesto: no se trata de cómo comienzas, sino que más bien se trata de dónde comienza tu marca personal. ¿Y dónde comienza? La respuesta siempre es: ya comenzó hace mucho tiempo. ¿Listo? Bueno, lo primero que quiero decirte con respecto a esto es que así es, la marca personal no necesariamente tiene que ver con una creación de una carrera, de creación de contenido, sino no es un tema de si tengo seguidores o si tengo likes en las redes sociales, sino que es un tema fundamentalmente humano. El tema de la marca personal es algo que tiene que ver con la proyección tuya en la mente, en la percepción, en la boca de cada una de las personas que te conocen dentro de este mundo, no solamente corporativo, sino del emprendimiento y en el mundo personal. ¿Listo? Entonces, pues no se trata de cómo, porque cada uno tiene la manera en la que comienza pues esa creación de su marca personal. Lo que quiero que veas es que ya comenzó, ¿sí? Eso comenzó ¿dónde? Hace mucho tiempo, y cada uno tiene que pues revisar cuál ha sido su camino, cuál ha sido esa manera en la que ha venido construyendo su marca personal y que tiene en el inventario, más allá de lo que son los likes, de lo que son los seguidores, que evidentemente en el momento en el que tú haces una búsqueda rápida en Google, en ChatGPT o en alguno de las redes sociales precisamente, la marca personal siempre va a estar asociada a el tema de las redes sociales, de LinkedIn, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok. Pero creo que el propósito de una marca personal tiene que ver también con conseguir trabajo. ¿Listo? Entonces, eso no solamente se ve en precisamente estas plataformas virtuales, en estas plataformas de tecnología, porque a ti te están viendo desde hace rato en el trabajo, ¿no? Y esa es una de las cosas que recuerdo con mucho cariño de las primeras observaciones que tuve en una de las primeras consultorías que hice. En el 2009, uno de mis jefes, Jaime Torres, me decía: Nico, es que pues yo puedo ser su jefe, pero es que usted no sabe quién lo está viendo, además de yo mismo. Yo lo estoy viendo, sí, pero toda esta gente también lo está viendo. Listo, entonces por eso es que usted siempre tiene que ser excelente en todo lo que haga. En todos los momentos, siempre que estés haciendo algo, hazlo de la mejor manera, porque no sabes quién te está viendo. Eso es marca personal, ¿listo? Y bueno, eso precisamente me parece que es muy relevante para este momento, porque no es tan pegado a lo que nos han dicho de que la marca personal es solamente este tema de las redes sociales. Para conseguir trabajo, para conseguir clientes también, tú no sabes quién te necesita, quién necesita las habilidades que tú tienes, los skills, esta capacidad que tienes para resolver ese único problema que tú sabes resolver, que es una de las cosas que vamos a hablar precisamente en este episodio. Y sobre todo, creo que lo más importante de este episodio de podcast con respecto a lo que nos concierne a nosotros desde la marca personal es que, pues bueno, enfocarte en este tema de construir tu marca personal es algo que te va a ayudar con el propósito de conocerte a ti mismo. ¿Listo? Eso es fundamental.
Y bueno, por dónde quiero que comencemos precisamente desde, pues con esta introducción de entender que no se trata de cómo construir tu marca personal, sino dónde comenzó tu marca personal. Pues les quiero hablar de mi caso, para que ustedes, pues sí, pues yo no puedo burlarme de nadie más sino de mí mismo. Y creo que es fundamental, como desde mi punto de vista, hablarles de lo único que les puedo hablar, que es de mí mismo precisamente, en este caso, y con las luces y con las sombras, con las vacas gordas y las vacas flacas de lo que he logrado yo a través de mi marca personal. Y porque precisamente cuando tú te haces la pregunta ¿dónde comenzó esa marca personal? Pues tienes que hacer como una exploración en el pasado. Y la primera exploración que yo hago con respecto a mi caso es cuando me hago esa pregunta: ¿en qué soy bueno yo? ¿Yo en qué soy bueno? Desde que era pequeñito, ¿yo en qué soy bueno? Yo era muy bueno escuchando. ¿Listo? Desde que yo era un niño. ¿Por qué? Pues porque cuando era chiquito era muy tímido. Lo que ahora de repente una psicóloga me hubiera dicho que yo de pronto era neurodiverso. Pero en esa época no estaba a la mano pues estas herramientas, entonces sencillamente yo era tímido y ya. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Escuchar. Yo escuchaba mucho. Entonces mi mundo tenía que ver muchísimo con lo que yo percibía a través de mis oídos. Entonces constantemente estaba escuchando a mis amigos, a mis compañeros en el colegio, en las clases, y desde muy muy chiquito, como que en los descansos empezaron pues mis amigos y sobre todo mis amigas a hablarme de sus cosas, de sus temas, de sus historias, de sus problemas. Entonces yo era ese típico niño que cuando le hacían los ejercicios, yo no sé si a ustedes les tocó esos ejercicios de el paredón, eso que a uno lo ponen al frente y que le dicen las verdades, las cosas. Pues en mi colegio lo hacían, pero como para decirle las cosas bonitas. Y a mí me dijeron: no, Nico, es que usted es como el doctor corazón. Y yo, ¿cómo así que el doctor corazón? Sí, es que usted lo escucha a uno y entonces lo entiende y le ayuda a solucionar los problemas. Y yo creo que esa fue la primera semillita que me quedó a mí con respecto a este mundo que vendría después, que pues tiene que ver con con la psicología. Para los que no saben, yo estudié el pregrado de psicología. Bueno, y precisamente muy conectado a eso viene la segunda pregunta con respecto a ese hallazgo de cómo comenzaste tú, tu marca personal, cómo comencé yo mi marca personal. Después de descubrir en qué soy bueno, pues tengo que ver en mi historia qué me gusta hacer, qué me gusta a mí hacer. Desde chiquito, a mí qué me gustaba hacer. Entonces, bueno, soy bueno escuchando, eso es claro. Pero a mí lo que me gustaba hacer realmente, que tiene que ver con mi primer trabajo, el primer trabajo que amé, que adoré, que me encantó en la vida, que fue desarrollar eventos, ¿sí? Eventos de crecimiento personal. Desde que tenía como 14 años yo le ayudaba a una psicóloga a construir sus seminarios de crecimiento personal. Entonces estaba yo al frente de todo lo que tenía que ver con la logística, con los salones, que si se necesitaba el salón de este tamaño, que si se necesitaba que tuviera aire acondicionado, que si se necesitaba que las sillas estuvieran en modo conferencia, en modo espina de pescado, en modo yo estaba pendiente de las presentaciones, de la música, de absolutamente todo esto, y de a poquitos logré entrar en este mundo de el configurar estos eventos. Entonces ella de a poco se empezó a mostrarme cómo era que se podía construir eventos en donde las personas podían aprender cosas, y esto me parecía sensacional. ¿Por qué? Porque tenía que ver con pues un proceso muy humano, ¿no? Y es el tema de la experiencia, cómo a través de una experiencia construida tú puedes pues sentir, tú puedes aprender, tú puedes llevarte como esa experiencia de lo que fue un evento. Entonces
pues no creas que solamente fueron seminarios, también tuve a través de este trabajo pues el conocimiento de lo que es lo que son eventos sociales también. Entonces también conocí a través de este trabajo lo que son los cumpleaños, los matrimonios, aunque hubo pocos matrimonios, los eventos de graduación, los eventos sociales, y siempre me parecían como muy, tenían muchos patrones. El tema de que la gente sentía mucho en estos eventos, eso era lo que a mí me gustaba muchísimo de ese trabajo. Bueno, y ese trabajo precisamente también me ayudó a tomar esta decisión de entrar al pregrado de psicología, y ahí, estudiando psicología, pues como fiel perteneciente al estrato medio emergente, también, además de estudiar, me tocaba conseguir un trabajo. Entonces conseguí un trabajo sensacional en una empresa que ya no existe, que era el Blockbuster colombiano, se llama Betatonio. Y resulta que yo en Betatonio pues también le cogí muchísimo gusto al tema de las películas. Es decir, me encantaban las películas, me encantaba analizar las películas, veía el trasfondo de las películas, veía cómo las películas hacían sentir a las personas, veía cómo a través de las películas las personas se conectaban un montón, y pues eso me gustaba hacerlo. O sea, no hablo de hacer películas, sino hacer estos análisis, estos momentos en donde yo estaba en Betatonio y hablaba con la gente de las películas. O sea, me decían, venga, recomiéndeme una película. Y yo me podía gastar, era en lo que más me gastaba tiempo. Venga, bueno, ¿qué le gusta? Le gusta acción, le gusta comedia, le gusta drama, le gusta animación, le gusta... ¿qué le gusta? Le gusta el tema épico. Y pues precisamente eso me llevó a entender cómo a través de las películas como que vivimos algo muy parecido a través de estos eventos, ¿no? Y es el aprendizaje a través de las emociones que tú sientes. Como cuando tú sientes algo profundo que te puede despertar una película, o de repente más fuerte te puede presentar un evento de estos, pues como que eso te marca. Y era algo que yo contrastaba mucho con lo que me pasaba en la universidad y lo que me había pasado en el colegio, que yo decía, Dios mío, ¿por qué no aprendo? ¿Por qué no se me queda en la cabeza lo que estoy viendo en esta clase de cálculo? ¿Qué mamera esto? No entiendo nada. Pero ¿por qué me acuerdo de lo que dice este personaje en este momento y que tiene puesto, y lo que yo estoy sintiendo, y en qué escena está y qué pasa después, y me acuerdo hasta de los diálogos? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué es para mí más fácil recordar esto? Y pues ahí es que empecé a entender el tema de cómo aprendemos de manera emocional. Pero bueno, siempre que, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a desarrollar mi marca en la psicología, pues mis amigas me seguían buscando para hablarme de sus tusas, de sus problemas con sus novios, de mis amigos, de sus problemas también. Y como que para mí siempre era muy fácil recomendarles algo que ellos pudieran ver. Como, mire, ¿sabe qué? Veas esta película y se va a dar cuenta de que de pronto ahí aprende que esto que está usted viviendo con esta tusa, con este desamor, con este man que le puso los cachos. Y así. Entonces, me gustaba mucho hacer eso, y lo hacía bien precisamente porque tenía esta habilidad de escuchar profundamente a mis amigos. Y bueno, eso me llevó precisamente también a la tercera pregunta. En mi caso, mi marca personal se fue construyendo primero en ese que soy bueno, que es básicamente era bueno escuchando. Segundo, que me gusta, y es los eventos y los videos. ¿Y cómo me leen? La tercera pregunta era cómo me leían a mí. Entonces, pues cuando yo empecé a cuestionar esto, como que dije, venga, a mí, ¿cómo me ven mis amigos? ¿Cómo me leen? ¿Cómo me perciben mis amigas? ¿Cómo me perciben a mí las viejas en la universidad? ¿Cómo me perciben a mí los profes? ¿Cómo me percibe a mí mi jefe? Y
pues bueno, la primera palabra que se le veía, se venía a la gente como a la cabeza era, no, usted es un tipo muy sensible. Y yo, pues, ¿qué es esta vaina? No, si usted es un tipo muy noble. ¿Qué es eso? O sea, ¿y eso cómo me ayuda? ¿Eso cómo me sirve? Pero bueno, eso se quedó así y definitivamente era algo como un denominador. De hecho, también viene con sus sombras, ¿no? Amigos me decían, no, Nico, es que usted es muy huevón. Y yo, ¿qué le pasa? Y yo empataba, venga, ¿será que esto tiene que ver con la sensibilidad? Por lo menos desde la percepción de la sociedad, sí. Y me decían, no, es que usted también, es que usted es como distraído, ¿no? Y sí, realmente también eso es cierto porque pues andaba como en mi propio mundo, precisamente con esta capacidad de escuchar y escuchar las versiones y ver desde el análisis todas estas cosas, pues así me veían en el mundo. Y el tema es que eso como que se quedó en mí tatuado y plasmado. Y desde ahí empezó mi marca. ¿Sí? Eso fue como mi marca desde que yo estaba en la universidad. Pues empecé como a vivir eso. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque resulta que sí o sí, tu marca personal ya está comenzando. No es una cosa que hoy vas a construir, hoy vas a comenzar a ver cuál es tu marca personal. No, es un hallazgo, es ya una exploración de cuál ha sido tu marca, cuál ha sido tu marca personal. Porque si no lo haces, de repente, pues eso te va a llevar a lugares a donde no quieres ir y en donde no quieres estar, que es precisamente parte de lo que me pasó a mí. Pero ya vendré con ese caso puntualmente porque fíjate que esto de lo que te estoy hablando, de por qué es tan importante saber ya cuál es la marca que tienes, hacer el hallazgo de la marca que tienes, ese descubrimiento, me pasó con un estudiante precisamente en una electiva de, de la especialización de Forum de gerencia estratégica. En una electiva pues estaba coaching, yo la estaba dictando y pues entró un estudiante muy peculiar. Tenía este perfil ingeniero, completamente escéptico, incrédulo, era un tipo irreverente, bromista, caía bien, pero era súper irreverente, atravesado con sus comentarios, decía, profesor, no es cierto, profe, ¿por qué me viene a hablar tanta carreta? Y así, era súper irreverente. Obviamente, pues al saber un poquito de su bagaje, pues me di cuenta de que el tipo era un ingeniero, técnico, experto en automatización en el área financiera y resulta que estaba cursando esta especialización de gerencia estratégica desde una perspectiva como agridulce. Porque o sea, su tema se convirtió en un tema complejo, se convirtió en un cuello de botella porque en la empresa, en la entidad financiera donde él trabajaba, pues era súper necesario por lo técnico. Es decir, era uno de estos personajes que desde el desarrollo creó una herramienta, un software que solamente él tenía el código y resulta que en la entidad financiera se dieron cuenta, bueno, no podemos echar a este tipo, necesitamos pues que cambie, porque es que se está volviendo un cuello de botella, se está volviendo un tema súper complejo, pero esto que les estoy contando es obviamente un hallazgo que tuvimos después de unos meses de compartir con este estudiante, ¿no? Entonces, el hombre entró con ganas de estudiar, pero también como, no, pues imagínense, me tocó, profe, la mitad la paga la empresa y la otra mitad la pago yo. No, eso no es justo. Pero pues la verdad es que la mayoría de los estudiantes acá están pagando por su especialización, hombre. ¿Cuál es su problema? No, pues que yo no quiero esto. Yo lo que quiero es, no, esto no sirve para nada. Yo ya sé qué es lo que se necesita para mi trabajo. Yo, venga, espérese, porque es que también tiene que ver la vida laboral no solamente con lo que usted sabe hacer, sino con cómo lo ven.
¿sí? Si usted es buena gente, si usted es buen líder, si usted sabe conversar con la gente, tiene comunicación asertiva. Y pues el tipo muy incrédulo realmente al principio. Bueno, sí, era súper necesario por lo técnico en la empresa, no daba la información, se hacía el difícil, dejaba esperando a las personas, entonces, pum, lo mandaron a que se formara precisamente en gerencia estratégica. Entonces le dieron el ultimátum: o se hace una especialización y levantas tu hoja de vida, o pues vamos a tener problemas acá. Y precisamente eso fue lo que hizo. Y algo bien curioso, me pareció sensacional, y es que él pues hizo el curso, la electiva de coaching, dejamos de vernos, pero 2 años después volvió a la universidad, volvió al Instituto Forum a cursar un diplomado, pero esta vez él completamente desde su voluntad, y me dijo: profe Nico, todo ha cambiado. Le quiero contar que no, esta especialización a mí me cambió la vida. Sí, me doy cuenta de que no, yo antes no era persona, antes no tenía ni idea que era soft skills. No, esto me cambió un montón. Y yo, no, maravilloso, corredor. Entonces, no, pues ahorita me imagino que te ascendieron, o te está yendo súper bien en el trabajo. No, ¿qué va, profe? Me tocó renunciar. Me tocó renunciar. Y yo, ¿cómo así? Sí, no, es que allá ya me conocían como el anterior corredor, como el de antes. Y yo pues ya tenía esa marca personal allá. Y ya la gente me veía como el ogro, como el tenaz. Entonces, claro, yo empecé a ser buena gente, yo empecé a tratar bien a las personas, pero pues las personas no se dieron cuenta de mi cambio, sino que me vieron como el mismo corredor de siempre. Entonces yo dije, no, acá no voy a crecer, y ya me di cuenta de que eso era lo que yo quería, crecer, y pues se abrió puertas en otro lugar y se fue. Listo, maravilloso el caso de corredor, y muy relevante para lo que estamos hablando a través de este podcast, de lo que representa esta marca personal. Y fíjate que es lo mismo, es como me leen a mí. Y bueno, el tipo sabía en lo que era bueno, ¿cierto? Era muy buen técnico. Y era lo que le gustaba hacer, a él le encantaba. O sea, cuando no estaba al frente del computador haciendo códigos, pues estaba jugando, ¿sí? Videojuegos. Bueno, y el problema de eso fue precisamente que ya había construido una marca, y esa marca, transformarla en el lugar en el que estaba, era un lío, para lo que él tomó la decisión precisamente de irse. Y bueno, ¿por qué estamos llegando a esto? Porque precisamente lo que te estoy dando hoy es no una fórmula para construir tu marca personal, sino unas preguntas fundamentales para hacer el hallazgo, la exploración de cuál ha venido siendo tu marca personal. Si tú identificas en qué has sido bueno durante toda tu vida, si tú identificas qué es lo que te ha gustado hacer durante toda tu vida, y si tú identificas cómo te leen durante toda tu vida, pues ahí vas a tener tu marca. Y esto es muy importante, empezar a transformarlo. ¿Por qué? Porque resulta que si tú te quedas con cómo te leen, y si tú te quedas con solamente en lo que tú eres bueno, y no pones tu agenda, que es la primera fase de, ahora sí, cómo se construye una marca personal de ceros, pues obviamente lo que vas a obtener es resultados que de repente no vas a querer en tu vida. ¿Listo? ¿Cómo me pasó a mí? Les voy a hablar un poquito volvamos un poquito a mi caso. Resulta que empezaron a pasar los años, y tal cual. Yo me gradué de la universidad, me convertí en un consultor, pero todero. ¿Por qué? Pues porque lo que yo sabía hacer era una cosa que era muy profunda, o sea, no era la solución a un problema puntual en el mercado, sino que era una cosa que se podía aplicar a muchos aspectos. Como, bueno, tú lo que puedes hacer es analizar a las personas y ayudarle a esas personas a aprender a través de videos y eventos. Y eso fue lo que hice por muchos años, pero por muchos años desperdigándome en el mercado de manera loca. Entonces, como yo se los contaba en un episodio anterior, lo que yo hice de todo.
estuve en colegios asesorándolos, también fui consejero de bachillerato, orientador profesional, trabajé en Frubers, vendí perfumes, estuve trabajando en Betatonio, estuve como consultor de empresas de tecnología durante un muy buen tiempo. Ahí aprendí de automatización, me volví experto en consultor de automatización en DO, que tiene que ver con la transformación de la organización para ver qué se puede automatizar y qué se puede mejorar desde las otras áreas. Entré también en el mundo de las certificaciones, entonces hice cursos de crecimiento personal, entonces me enfocaba también en mujeres. Hice durante mucho tiempo cursos de crecimiento personal basado en la filosofía de Louise Hay. También hice certificaciones de programación neurolingüística, hice asesorías, terapias desde la Gestalt, hice muchos cursos de terapia y tuve muchos años de terapeuta. De hecho, eso es una buena noticia que tengo para contarles. Después de un golpe de suerte que tuve en el transcurso de este año, tuve un accidente. Me caí, me golpeé en la cabeza y eso me incapacitó durante muchos meses. Fue un momento muy duro, muy angustiante en la familia, fue crítico, muchas cosas pasaron, pero lo que les quiero contar a través de este podcast es que una de las cosas buenas que pasó como consecuencia de esto es que dije no más. Voy a dejar de trabajar para todo el mundo desperdigado, desordenado y voy a especializarme. Y pues entendí que pues todo lo que había hecho precisamente era conectado con mi marca. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía en el pasado era trabajar con los hijos de mis clientes en terapias psicológicas. ¿Sí? Entonces mis clientes eran empresarios. Entonces mis clientes tienen una característica muy puntual. Y es que, bueno, esto lo sé ahora después de haber hecho el ejercicio de construir mi marca personal, que ahorita se los voy a compartir rápidamente. Y fue, bueno, usted, Nico, oiga, usted es muy bueno analizando, usted es muy bueno escuchándonos, escuchó la mesa directiva, los socios, nos escarbó todo, hasta los calzoncillos, hasta nuestro pasado, nuestro diario, todo lo que nosotros sabemos, nos organizó, nos mejoró la empresa. Listo, perfecto. Que eso es precisamente de las cosas que yo hacía. Y me decían, eso que usted hizo con nosotros, hágalo con mi hijo, hágalo con mi hija. Y yo, pues claro, como había trabajado en colegios, pues no era para mí desconocido. Entonces dije, listo, hagámosle. Y muchas veces trabajé con adolescentes. Y muchas veces también trabajaba por ejemplo, un tema con el que me encontré con respecto a mi marca personal es que desde el año 2022 me convertí en creador de contenido. Bueno, que esto ya es un tema bien relevante con todo lo que tú vas a encontrar en el buscador en Google, que es marca personal. Pues bueno, creación de contenido. Me gustó la creación de contenido. Me dediqué a eso un buen tiempo. Me dedico a eso, de hecho, pero pues durante esos 2 años, como tal cual, como venía, cómo me leen, qué necesita el mundo de mí, para donde me lleve, para donde me ponga Diosito, ahí me voy a poner a trabajar. Y eso fue lo que hice. Entonces hacía videos en las plataformas de redes sociales, sobre todo en TikTok, de temas a solucionar. Entonces la verdad es que hablaba de temas de relaciones de pareja. Entonces le hablaba directamente a las mujeres sobre cómo tener mejores relaciones de pareja, de que no esperar de los hombres, que sí esperar de los hombres. Entonces me metí en este mundo que probablemente, si ustedes saben del TikTok, saben que es el mundo de las mujeres de alto valor, el tema de el T-Match, los hombres alfa, las escuelas de seducción, que es un tema súper, desde mi punto de vista, es hartísimo, porque lo que hace es que nos distancia cada vez más a los hombres y a las mujeres. Y lo que yo hacía desde mi agenda era hablar precisamente de lo contrario, de cómo podíamos nosotros acercarnos, hombres y mujeres. Esa era una cosa, pero por ejemplo a veces salía un caso de maltrato intrafamiliar. Una vez hablé de los videos más virales que tengo, uno precisamente de infidelidad, hablando de relaciones de pareja, tiene como 2 millones de visitas.
Otro que también tiene como 1,5 millones de visitas, es como, habla de un caso de violencia intrafamiliar de un influencer famoso que se parece a la hermanastra de Shrek, que es un papucho. No sé cómo se llama, pero yo sé que con esta referencia yo creo que ustedes ya se acuerdan. Bueno, pues es un tipo que tuvo mucha controversia en una época porque algo empujó a la novia o habían cosas como densas del tipo que proyectaba, que publicaba en redes. Y yo dije, bueno, hablemos de esto. Y puf, me hice viral. Hablemos de la depresión, cuando se murió un cantante acá en Bogotá, puf, se volvió viral. Hablemos de la crisis financiera, listo, se volvió viral. Hablemos del liderazgo, listo, se volvió viral. Me recuerdo, uno de los temas, de los videos que más tengo virales es que habla del propósito, que pues no es tan viral, pues tiene 500,000 visitas. Y yo digo, oiga, estoy hablando de todo, estoy hablando para todas partes, estoy desperdigando como esta información y esto sí me sirve. Y resulta que les quiero hablar un poquito de eso. Con todos estos hallazgos, con todos estos logros, lo que yo tenía como en ese puente, como emprendedor y como empresario, fue muy buenos frutos, grandes resultados, me salieron muy buenos clientes, pero también mucho trabajo y trabajo caótico. Entonces, así como habían clientes que tenían, por ejemplo, para solamente pagar un libro y que como que absorbían mucho mi contenido, pero no era la segmentación, no era el segmento demográfico que yo decía, esto es lo que necesito para mi negocio, que era hacer workshops, seminarios, sesiones, uno a uno. Estas personas no les alcanzaba. Entonces yo decía, ¿qué hago? Entonces empecé a regalar el trabajo y empecé a multiplicarme y empecé a desperdigarme, pero además de eso sí me llegaban clientes súper sofisticados que me decían, vean, Nico, esto que necesito, esto que estás hablando aquí lo necesito en la empresa. Entonces yo hacía también workshops y diseños importantes y también que vendía mis 2 libros y también hacía eventos y también, mejor dicho, desperdigando mi energía. Todo, absolutamente todo para todas partes. De las cosas buenas que logré obtener a través de esta construcción de marca es que la gente sigue leyéndome igual. Es decir, hay una de las cosas que son los principios fundamentales que te voy a entregar al final de este podcast, que es que te tienen que leer congruente. Es decir, esto va a sonar duro, pero si tú vendes un seminario de ventas y llegan a tu seminario de ventas 2 personas, pues no está siendo congruente. Si tú estás vendiendo un proceso de fitness, de salud y de armonía con tu cuerpo y hay sobrepeso, no está siendo congruente. Si tú, lo que sea que estés vendiendo, pues tienes que ser congruente con tu marca. Una de las razones por las cuales precisamente dejé de hacer terapia, porque pues la gente tiene esta concepción. Yo sé que los psicólogos van a estar ahí pendientes de esto, pues obviamente que no somos perfectos, pero mucha gente dice, pero yo ¿por qué voy a hablar con un desconocido si ese también tendrá más problemas que yo? O sea, yo quiero es alguien que sepa, que viva bien, que un mentor, una persona, un modelo a seguir, ¿sí? Y es una de las concepciones durísimas que tenemos nosotros en el mercado como psicólogos, precisamente que la gente busca al psicólogo precisamente porque el psicólogo le pueda solucionar problemas porque el psicólogo los haya vivido. No estoy diciendo que ese sea el caso real, estoy diciendo que esa es la lectura muchas veces del mercado, por lo menos del mercado pasado. Ahora hay una concepción diferente con respecto a la terapia. Pero bueno, todo esto para llevarte a como una matriz de 3 pilares fundamentales, como un trípode en el que te vas a parar para poder ahora sí retomar, reconfigurar tu marca personal. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que si tú, después de hacerte estas preguntas, en qué soy bueno, qué me gusta hacer y cómo me leen, ya descubriste tu marca, de pronto esa marca que tienes no es la que quieres. Precisamente porque no te
no te hace justicia, no te identifica. Y por ahí esa es la primera pata del trípode. La primera es específicamente ¿quién eres? O sea, la pregunta que tú te tienes que hacer para construir tu marca personal es ¿quién eres? ¿Qué te identifica a ti realmente? ¿Listo? ¿Quién eres? Más allá de lo que estudiaste, más allá del oficio que sabes hacer. Sí, porque yo ¿qué soy? Soy psicólogo. Resulta que yo ya no hago terapia. ¿Sí? No, hago sesiones uno a uno, pero no hago terapia. Además, porque no puedo. Para hacer terapia, esta es una parte chiquito que les quiero compartir en este podcast. Para hacer terapia, en la mayoría de los países se necesita una maestría. Yo no la tengo, entonces no puedo hacer terapia. ¿Sí? Por muchos años lo hice. Hice sesiones terapéuticas, pero en este momento no me interesa, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque en un momento de mi vida dije, o el mundo corporativo o la terapia. Y dije, no, el mundo corporativo. Y fue pasando el tiempo y muchos clientes me siguieron buscando para, ay, venga, Nico, es que necesito un psicólogo. Y yo, bueno, está bien, donde me ponga el Señor voy a funcionar. Y resulta que fíjate que tampoco es muy ético. Desde el punto de vista psicológico necesitamos, ¿sí?, tener maestría para poder lograr. Gracias a Dios siempre me ha ido bien con mis clientes. Ahora simplemente hago asesorías. Y estas asesorías no las hago desde la terapia ni desde la psicología, sino más con un sentido de propósito que más adelante te podré contar. Lo que sí quiero que leas a través de esto es que cuando tú te encuentras con ese primer pilar, con esa primera pata del trípode, de quién eres, necesitas tal cual hacerte la pregunta de quién eres desde tu perspectiva y desde lo que leen los demás. ¿Listo? Desde tu perspectiva. Trasciende lo que estudiaste. Listo. Y también ve qué oficios tienes, porque lo que eres no solamente eres lo que piensas, sino también lo que haces. También enfócate en quién eres a través de contar una historia, ¿sí? No de lo que tú estudiaste, no de lo que tú haces, no de dónde trabajas, sino cómo puedes tú definirte a ti a través de cuál es tu historia. Y si esa historia es larguísima, no te van a escuchar. No, porque lo que necesitas es que esa historia sea condensada. Como por ejemplo cuando uno habla de Steve Jobs. ¿Quién es Steve Jobs? No, pues fue un genio billonario que creó el smartphone. Ya, esa es una historia cortica. Que pues puede que haya mucho más allá. Que está bien para que el terapeuta de Steve Jobs lo haya escuchado. ¿Sí? Y cuando uno se lee la biografía, claro, ve mucho más. Pero en este momento, cuando hablamos de marca personal, necesito que sea una historia corta. Y dentro de esa historia tienes que poner cuáles son tus luces, cuáles son tus sombras. Esta es una cosa muy importante que nos pasa a los profesionales con respecto al tema de la marca personal. Y es que como venimos de este sistema educativo, creemos que tenemos que mostrarnos perfectos. Y eso no es cierto. Por lo menos no te va a ayudar a largo plazo. Necesitas mostrar quién eres tú, cuáles son tus luces y también tienes que reconocer cuáles son tus sombras, cuáles son tus defectos. ¿Listo? Y eso también desde lo que ven los demás. ¿Cómo te ven? O sea, acuérdate que son dos pilares. Tú y los demás. ¿Cómo te ven los demás? Desde los demás. ¿Cómo te ven que tú tienes diferente? ¿Sí? De los demás consultores, de los demás profesores, de los demás psicólogos, en mi caso, por ejemplo. Hazte esta pregunta: ¿qué huella les dejaste a los que te conocen? Eso para identificar quién eres y lograr ese primer pilar de tu marca personal. ¿Qué huella les dejaste a los que te conocen? Y eso de verdad que te va a ayudar muchísimo, sobre todo con el tema profundo, trascendente, espiritual, ontológico. Porque eso es realmente, tu marca. Más allá de de la solución de los problemas que tú tienes, es quién eres y por qué van a confiar en ti. Y dentro de esa confianza también tienes que tener en cuenta lo humano, que es qué defectos perciben de ti los demás. Entonces, recuerda esos dos pilares para definir quién eres. Quién eres tú, más allá de tu oficio, más allá de tu estudio, identifica tu historia con cualidades y defectos, con luces y sombras y de los demás. Cómo te ven, qué diferencial tienes de los otros, qué huella has dejado en los demás y qué
que los otros perciben como defecto en ti, que no te encuentres después. Imagínate que tú crezcas. Yo en el momento en el que empecé a saber que era famoso y que era viral, fue cuando conocí haters que me decían, no, este man, ¿de qué está hablando? Este man es como, porque está como confundido. Y yo, sí, yo soy ese, yo soy súper distraído, eso es una de mis sombras, pero con reconocer eso te va a ayudar muchísimo a construir tu marca personal. ¿Listo? Sí, porque yo me voy a lo profundo, pues como para la muestra un botón con respecto a este podcast. Bueno, y segundo, acuérdate, primero, ¿quién eres? Segundo, la segunda pata de ese trípode es ¿qué problemas solucionas? ¿Listo? Y este pilar es fundamental porque a través de este es que vas a aterrizar lo que realmente necesitas construir en esta marca personal. ¿Listo? ¿Qué problemas solucionas? Desde que sea realmente enfocado, que identifiques cuál es la competencia, o sea, en el mercado, quién hace lo mismo que tú vas a hacer, que sea una cosa que tú puedas monetizar, o sea, que no sea un problema inventado, que no sea un problema por el que no te van a pagar, y por último, que tú puedas definir que es un problema de fondo, ¿listo? O sea, que no es un problema superficial, sino que sea un problema relevante para las personas, ¿listo? Y vamos uno a uno para poder entender este pilar, ¿listo? Primero, el estar enfocado. Muy importante, que el problema que tú solucionas puedas nombrarlo en una corta frase. Si tú en una corta frase puedes decir, mira, lo que yo hago es que a las empresas que me contratan, las revuelco para que sean más productivas. Listo. Ok, segundo, ¿es real o abstracto? Entonces, si puedes nombrarlo en una frase, listo, maravilloso. Que sea real, maravilloso. Si es abstracto, ¿cómo así? O sea, háblame un poquito de esto de manera aterrizada. Mira, ¿yo qué hago? Yo hago sesiones de asesoría, consultorías, talleres, workshops, seminarios, sesiones de coaching, en donde trabajo con las directivas y como efecto cascada revolcamos la empresa y la empresa mejora porque mejora. Listo, perfecto. Es a través de todas estas cosas. Hacemos workshops, sesiones, psicometría, capacitaciones, conferencias, sesiones de coaching. Bueno, son cosas que son reales y puntuales. Que lo tengas claro como producto o servicio. ¿Listo? Que sea una cosa que tú puedas decir, mira, esto tiene esta identidad y cuesta esto. ¿Listo? Y sobre todo, que estés enfocado significa que sea un problema que quieres resolver. ¿Cómo así, Nico? Esto es lo más importante porque muchas veces te puedes encontrar con problemas que tú sabes resolver pero que no quieres resolver, y esto está muy conectado con la primera pata del trípode, que es precisamente quién eres. Si tú eres bueno resolviendo un problema que no quieres resolver, pues no solamente vas a ser infeliz, sino que va a decrecer tu capacidad, ¿listo? Tu habilidad, tu experticia. Eso con respecto a estar enfocado. Segundo, hablemos de si es monetizable. ¿Listo? Entonces, hazte esta pregunta. ¿Han pagado por este problema que tú estás solucionando? O sea, ¿es un problema vigente en el mercado? ¿Pagarán por este problema que tú estás solucionando? O sea, no solamente que sea vigente, sino que sea que esté en expansión ese problema que vas a solucionar. Esto es fundamental, porque si tú te das cuenta, lo que en este momento necesita el mundo es sostenibilidad. Y si tú te vas a lo que no, en este momento, por esto me van a dar plata. Después te va a tocar reconstruir tu marca personal y te van a decir, venga, usted no era el que estaba primero en oro y después petróleo y ahora gas. ¿Cómo así? Entonces, fíjate que tienes que enfocarte en el tema de la expansión. Ojo con esto, ¿tu problema lo necesitan resolver muchas personas o no? O pocas. O sea, es un problema que está en alta demanda, o por lo menos las personas que necesitan solucionarlo tienen poder adquisitivo. Ah, bueno, eso es otra pregunta. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, lo que me pasaba a mí es que
las relaciones de pareja están caducas, ya no hay. Lo que hay es encuentros y relaciones casuales, pero relaciones comprometidas no. Entonces en TikTok yo hablaba de, bueno, cómo comprometerse. Y la gente, primero, eso no está en expansión, eso está en extinción. Y segundo, las personas que tienen este problema, pues no tienen poder adquisitivo, no es una cosa que te retorne algo, o sea, como que tengo una relación de pareja y voy a ser rico. No, es algo, es una decisión personal. Y pues bueno, sencillamente dije, no, esto no tiene ningún sentido. No, porque estoy desperdigando mi energía en esto. Esto no quiero que sea mi marca personal. Ojo, ¿qué tal está el tema de la oferta? Y aquí es donde se conecta con cuál es tu competencia, ¿sí? El problema que tú resuelves. Bueno, lo resuelven también muchos otros más. O sea, porque si hay muchísimos haciendo lo que tú haces, no, apague y vámonos. Y de lo que hay, por ejemplo, en redes sociales es coaches de seducción, coaches de relaciones, coaches de autoestima. Yo dije, no, pues ¿para qué estoy metido en esto? No, vámonos a lo que es. Bueno, ¿quién además de ti resuelve este problema? Es una pregunta fundamental que tú te tienes que hacer. Y después de esa pregunta, con respecto a este pilar de cuál es tu competencia, ¿cómo eres diferente de los demás que resuelven este problema? O sea, ¿cuál es ese plus tuyo? ¿Cuál es ese diferencial? Y si no lo tienes ahora, pregúntate, ¿qué tú puedes dar de más? Y si estás dispuesto a hacerlo, y si eso es sostenible para ti, porque si de repente pasa mucho que en los negocios el tema del plus se vuelve cuchillo para propio pescuezo, ¿sí? Como nadie te va a consentir en el mercado como yo, pero el consentirte no es sostenible en el tiempo. Entonces, ojo, porque ahí también puedes definir si es un problema en el que quieres estar. ¿Listo? Y por último, ¿cómo es un problema de fondo? ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, cuando tú estás hablando de algo que está allá afuera como sesiones, como vender un libro, como vender un vapeador, por ejemplo, como vender tecnología, como tener negocios inmobiliarios, como estar en el mundo corporativo, en recursos humanos. Todos esos temas son reales y son aterrizados. Pero cuando tú defines eso como un problema profundo, importante, relevante, va hacia la identidad de la persona, entonces te vuelves realmente tú relevante desde tu marca personal. ¿Listo? Por ejemplo, me pasó con un cliente hablando con el tema del vapeador. Un cliente hace muchos años me dijo, Nico, voy a traer vapeadores. Y yo, ok, listo, sí, está de moda, está en alta demanda, pero ¿eso es lo que usted quiere? Y me dijo, sí, porque voy a ser rico con eso. Listo. Y resulta que trajo los vapeadores y él hizo buena plata con eso. Y después cuando quiso cambiar de negocio le tocó comenzar de cero porque se dio cuenta de que absolutamente nada de lo que tenía que ver con el tema del vapeador era trascendente para las personas. No, eso simplemente era una moda boba, ¿sí? Que tiene la gente, que tienen los jóvenes, pero y ya, o sea, no, entonces él me decía, no, es que eso es para ser sofisticado y entonces la gente se va a ver mejor y no sé qué, y es una marca que proyecta coolness y bueno, y resulta que desde el punto de vista trascendente no logró hacer esa conexión, porque pues sencillamente desde su punto de vista no la había, él simplemente quería agarrar una moda, vender eso y ya. Y pues honestamente yo no la encuentro. Si ustedes la encuentran, maravilloso, compártanla, pero yo no creo que haya algo trascendente con el tema de vapear. Y bueno, por eso le tocó comenzar de nuevo. Y exactamente lo mismo pasa en todos los negocios. Si tú solamente estás al frente de un Excel solucionando un problema real y no lo conviertes en un problema profundo, no vas a construir como marca personal. ¿Cómo se hace eso, Nico? Sencillo, cuenta esa solución de problema como una historia. Por ejemplo, con lo que acabo de decir, un Excel puede representar como historia la tranquilidad de una empresa o de una familia.
¿Por qué? Pues porque tienes las cosas bajo control. Y lo puedes contar como una historia. No, pues gracias a esto y a este Excel y a poner bolitas y palitos en este Excel es que la gente pudo después hacer un comparativo de la información y darse cuenta de que esto es lo real dentro de la empresa o dentro de la familia. Y ya. Y lo más importante de este tema trascendente es que tú te sientas bien resolviendo este problema para los demás. Y esto tiene que ver con el primer pilar, con la primera pata del trípode, precisamente con quién eres tú. Entonces, fíjate que todos estos condimentos, toda esta información tiene que ver muchísimo con precisamente ese espectro de que la marca personal es la suma de todos estos aspectos. Todo tiene que ver. ¿Listo? No creas que no, todo tiene que ver. Y para mí esto es fundamental. Por ejemplo, lo que yo le digo a mis clientes es, no ayudes a la gente de manera asistencialista. Ayúdala a través de las instituciones. Qué mejor que su empresa sea asistencialista y paternalista. Muchos de mis clientes, bueno, esos clientes no son muchos, son como 100, ¿sí? De los otros sí tuve muchísimos. ¿Por qué? Porque desperdigaba mi energía, como lo he dicho una y otra vez en este podcast. Pero de mis clientes empresariales, o sea, que me contratan para mejorar la empresa, siempre, ellos desde esa sensación de ser empresa paternalista, de darle de comer a las familias con las que están trabajando, siempre se cargaban al hombro muchas cosas, muchas responsabilidades que no dejaban fluir a la empresa. Y no había esta reconfiguración sistémica de lo que es una empresa. Porque estamos en Colombia, en Latinoamérica. Y acá hay esta percepción del empresario de que o es muy malvado o es un papá. ¿Sí? Y resulta que eso precisamente es lo que a mí me hacía sentir bien. Que le daba la posibilidad, le estoy dando la posibilidad a los empresarios de que transforme su empresa desde el código y que puedan estar más tranquilos con su manera de actuar, sobre todo solucionando chicharrones familiares de problemas sistémicos que hay adentro desde el código, desde la configuración, con todo esto que se llama la andragogía, la pedagogía, los seminarios, el workshop, los eventos que muchos años atrás aprendí a hacer. A través de cuando tenía 14 años, imagínate. Ahí es donde se conectan todos los puntos. Bueno, y por último, el último palito que quiero que tengas en cuenta con respecto a esto es ¿a quién le hablas? Es decir, ese tercer palito es ¿a quién le hablas? Tiene que ver con dónde hablas. No, es que Nico, yo no hablo porque mi trabajo es aquí en este cubículo, entonces yo solamente hablo con mi jefe. Ojo, porque ahí sale a flote la metáfora de la flor en el lodo, del sabio solitario. No, tienes que buscar escenarios donde hablas. No es la información ahora lo que es importante, porque mucha gente me dice, no, Nico, pero es que lo que yo tengo para decir ya todo el mundo lo dice. No, es la atención, el currency de hoy en día. Y el superlativo de la atención es la conexión. Ojo, porque esto que estoy diciendo es fundamental. Lograr conectar con el otro es lo que es realmente relevante hoy en día. Mira el caso de los profesores cansados, que son espacios en donde tienen esta posibilidad de conectar, pero hacen lo contrario, precisamente por esta falta de atención de los muchachos y porque los cogen cansados, porque los profesores ya están cansados de este tema y hay desesperanza. Lo que realmente logra que un profesor la saque del estadio es la posibilidad de conectar con el otro. Entonces, por eso es tan importante encontrar dónde hablas. ¿Cuáles son esos canales? Reconoce esas plataformas de conexión. Mucha gente habla de las redes sociales. No, todos los escenarios. Por ejemplo, yo voy a la iglesia, juego fútbol, hago CrossFit en el vecindario, en el club, en el pub, con la familia. Todos esos son plataformas. No solamente las plataformas de conexión son las redes sociales. Sí, está LinkedIn, está TikTok, está YouTube, está Instagram y está bien. Y hay que reconocer las posibilidades de cada una de estas plataformas. También como reconocer los límites de estas plataformas. No puedes esperar que la gente en TikTok se conecte emocionalmente con una historia profunda, precisamente porque TikTok es pura dopamina. O sea, no se trata de enganchar a la gente, sino obligar a la gente a que se quede. ¿Listo? Y eso es algo que tienes que reconocer.
también tienes que reconocer cuál es tu audiencia. Acuérdate, dónde hablas, cuáles son esos canales, cuál es tu audiencia demográficamente. Es decir, la audiencia es la que te sigue, es la que te conoce, la que te cree, la que te admira, la que te juzga también, pero no es la que te compra. No, esa no es la audiencia, esos son los clientes. ¿Listo? Entonces tienes que identificar qué busca tu audiencia, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preocupaciones, para saber si le estás hablando a esa audiencia y saber cómo le hablas a esa audiencia. Y una vez que ya tengas eso identificado y entiendas que ellos no te van a comprar, ahí sí vayas al salto épico de mirar quién es el cliente. Y dentro del cliente quiero que hagas este caso que en los marqueteros lo hacen no de una manera que a mí me gusta, porque es como el embudo estadístico de toda esta gente que vio este video. Vas a recoger el 10%, de ese 10% van a hacer clic y este 1%. No, a mí me gusta más hacer un embudo inteligente ontológico. Es decir, haz el embudo de que identifiques a tu cliente. Después tienes que imaginar a tu cliente. ¿Cómo así? ¿Quién es tu cliente? Mi cliente es esta persona que compra estas cosas, que tiene esta edad, que tiene esta capacidad socioeconómica, que tiene esta proyección, que tiene estas decisiones. Listo. Después imagina a tu cliente. No, a mí me gustaría que mi cliente fuera buena gente, que fuera fiestero, que fuera educado, que fuera sexy, que fuera informal, que fuera tranquilo. Listo. Ahora, del cliente identificado al cliente imaginado, lo que tienes que hacer es un puente y educar a tu cliente hasta donde llegue. Y te vas a dar cuenta de que eso es precisamente lo más inteligente que puedes hacer con este tercer paso. Porque tu marca personal no puede ser después cuchillo para tu propio pescuezo, que es precisamente lo que a mí me pasó. Que pues yo no identifiqué, no imaginé mi cliente, sino que simplemente lo identifiqué y dije, ¿cómo le vendo a esta gente? Y no me fue bien. ¿Por qué? Pues porque no los eduqué, sino que siempre estaba complaciéndolos. Y en complacerlos se me fue toda la energía. ¿Listo? Para terminar este podcast, te quiero dejar con, como los descubrimientos que he tenido con respecto a esos principios fundamentales que quiero que tengas en cuenta para desarrollar tu marca personal. Lo primero es que seas congruente. Recuerda, no puedes vender un seminario de ventas con 2 asistentes. No puedes vender un producto fitness si hay sobrepeso. Sé congruente. Lo que tú eres, tienes que mostrarlo. Y ser congruente no significa ser perfecto, sino que desde lo que tú vendas, eso tiene que ser implacable en ti. ¿Listo? Sé cercano. Es decir, que la gente te vea tal cual. Cercano, que pueda estar contigo, no seas tan formal. Sé consistente. Recuerda que este tema de mostrarte, de venderte, de ser tú mismo en varios escenarios, en varias plataformas, es consistencia. El tema de hacer videitos, piérdele el miedo a eso de salir en las redes sociales. Sé enfocado. Enfócate en lo que eres tú. Con todas estos 3 pilares creo que puedes lograr muchísimo. Sé intenso y apasionado. Eso sí lo he sido yo durante toda mi vida. Enfocado no, pero intenso sí. Y apasionado mucho. Recuerda mejorar mucho lo que tú estés haciendo, porque eso es lo que va a hacer la diferencia con tu marca personal. Y por último, sé tú mismo, sé humano. Que eso es lo que más pega precisamente en esta época de compulsión de información. Recuerda, Forum Talks, si esto te sirvió, compártelo, síguenos en todas las redes sociales. Somos la universidad que queremos compartirte la experiencia de ir a la universidad a ti mismo. Nicolás Bahamón, acá, el profe Nico, dándoles la bienvenida si es la primera vez que vienen, y compartan. Nos vemos dentro de una semana con un nuevo episodio en el podcast Forum Talks. Un abrazo, que estén muy bien.